Saludos muchachos, bienvenidos al episodio número 11, papá, 11 después del 10. Encantado de poder verlos de nuevo una semana más en este podcast Cero Juego, el podcast donde se habla paja, pero en serio. Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos faltó el amigo de Robert, por eso Robert está un poquito triste, está sentido, porque Noguera no está hoy, está en una fiesta de Halloween. Creo que era el de seguridad o algo así. No, está disfrazado de bruja. Bueno. Pero hoy no tenemos reemplazo, sino que tenemos un invitado especial a nuestro podcast, el primer invitado que está con nosotros, el señor Johnny Nieto, periodista deportivo, radicado ahorita actualmente en Dominicana, República Dominicana, Tigre. ¿Cómo está, Johnny? Hola, ¿qué tal, David? Muchachos, de verdad que contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, dispuesto para disfrutar esta noche. Hoy es Halloween, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a compartirlo aquí nosotros hablando. Hoy salen las brujas por ahí en este episodio. Ya lo dijo. Entonces Chubeto está solo en la casa. Me imagino que nos está acompañando con una cerveza fría, Johnny. Por supuesto. Yo soy seguidor del programa también, y no puedo romper la tradición, papá. ¿Qué pasa? Así está. Gracias, Johnny. Materia Chubetín, prima del occidente venezolano. Qué bueno. Chubetín, Chile. Hola, muchachos. Feliz por este capítulo número 11. Johnny, agradecido por esta humilde invitación y bueno, espero que no pase, que no te demos pena. Salud por Noguera, que hoy está celebrando su día de bruja, por eso no está aquí. A disfrutar y hablar paja. Y Johnny, nuevamente, muchas gracias. ¿Qué estás tomando hoy, Chubeto? Me compré una Lupulus, es una Ale, que está sabrosa, para el calor, porque está haciendo mucho calor aquí en Chile. Sí, sin dulce, sin chocolate. Chocolate. Bueno. Puro lupus. Señor Robert. Bueno, Robert de Argentina. Buenas noches por acá. Feliz día a la esposa de Chubeto. La semana pasada cumplió años, esta semana es su día, así que ha estado de parranda en parranda. Como siempre, bueno, primero lo de la cervecita, bueno, un Andes Origen, cerveza artesanal, esta me quedó de la semana pasada. Bueno, no, quería por ahí, esta semana toca felicitar al pana Noguera que tuvo de cumpleaños, así que bueno, lamentablemente no está, debe haber castigado o desmoralizado por algo, porque siempre anda desmoralizado, pero bueno. Está entrenando. Anda de filósofo, ese es el filósofo del grupo. Está entrenando Escoba hoy. Bueno, muchachos, yo de aquí de Panamá hoy los acompaño con una cerveza. Fui a la tienda y le dije que me recomendaron una Black Witch. No sé qué me quiso decir el tipo cuando me recomendó una cerveza de bruja negra. Pero bueno, de aquí de Panamá, como siempre le digo, pues el calor y todo, pero mientras hay una cerveza fría y estemos aquí hablando paja, todo fino. Entonces, empecemos, muchachos, con esta habladera de paja. Mira, David, yo no hice mención a la cerveza que estoy tomando, que es materia prima de nuestro país, ¿no? Esa es la Vergación Zulia. Una maracuchita que conseguí por ahí, vale. Hoy sábado saliendo la chinita, ¿no? Hoy es la de salida de la chinita. ¿Cuánto sale una cerveza en dólares, más o menos, así, una Zulia en Dominicana? $1 y 10 centavos. Mucha plata para Robert. Mucha plata para Robert. Mucha plata. O sea, si tú has visto ya alguno de los episodios de Johnny, ya tú sabes que Robert, barato, botella negra sucia llena de telaraña y que por ahí escondida debajo sin etiqueta y que el chino más bien no la quiera vender porque está vencida. O sea, una vaina. 75 centavos, Johnny, 75 centavos un litro. Verga, una pea barata, papá. Eso es como comer chimón, Me compro dos todo el tiempo ahí y vivo para soportar la vida, ¿no? Robert se bebe una cerveza de $1 y el que se la sirve tiene que ser un carajo con corbata, así, franchute. Y el chino me vende una cerveza de $1 y tiene que bailar conmigo. Tú sabes que una salsa, una vaina. La Zulia se está vendiendo desde hace algún tiempo aquí en Dominicana, por razones obvias. Su costo es de $1 y un poquito más, ¿verdad? Pero
esa cerveza Zulia, del tamaño que nosotros estamos acostumbrados a la pequeña, es más pequeña que el tamaño de la pequeña de aquí. Y la pequeña de aquí es más económica, un poquito más económica. Pero la gente, Polar no ha llegado mucho. Y la gente le gusta consumir la de litro. La gente consume la de litro. De hecho, ahí yo tengo de litro, y la marca por excelencia aquí es Presidente. Siempre veíamos por ahí en los equipos de béisbol en la Serie del Caribe. Johnny, pero la pregunta obligada, ¿acá de cerveza de 24 o de 36? O de 12. Aquí hay cajas de cerveza de 18 y de 24. No, es que siempre salimos jodidos o nosotros estamos exagerando en Venezuela con 36 para una Nosotros somos muy borrachos. No, porque yo creo que el tamaño también tiene que ver. La cerveza de nosotros un poquito más pequeña, la cerveza. No, 4 cervezas es un litro. Menos de un litro. Menos, porque la cerveza, a ver, creo que tiene 333. Algo así es. 333. 3 cervezas. 300 mililitros tiene el tamaño pequeño de la venezolana. 3 cervezas casi. Pero escúchame, 330 es el tercio. Así que no es tan pequeño entonces. No, un poco más, oíste, el tercio tiene como que 400 y tanto, no, algo así. De hecho, tercio porque 333, porque 3 cervezas es un litro, ¿me entendés? Y la pequeña es 233, el chocito. Eso. Bueno, muchachos, pero David dice, fui y dije, recomiéndame una, y los muchachos de la licorería Semilla dice, dale, tráete la que no vendemos, la maricura se que está por escondida, trae esa que te no sabe un carajo. Vamos a hablar un poquito, Johnny, de tu trayectoria. Sabemos que comenzaste en tus inicios en el fútbol en Venezuela con Llanero. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, lo que fue el fútbol. Empezaste en radio, si mal no recuerdo, y después fue que estuviste presencia cuando Gol TV y todas esas transmisiones, pero cuéntanos un poquito de tus inicios en el fútbol. Mira, la película hay que echarle un poquito más atrás inclusive, porque yo debuto en el fútbol profesional venezolano narrando en radio en Barinas, con el Deportivo Barinas, que después se convirtió en la filial de Zamora. Aquel equipo lo conducía Julio La Gambeta Quintero, conducía ese equipo. En ese equipo Deportivo Barinas debutó Álvaro Forero, jugaba Johnny Alejo, que es portugueseño, es de Acarigua, jugaba Erling Cabuche Cuica. Estoy hablando de la temporada 2007-2008, más o menos. Y bueno, sé yo por una curiosidad. Tú sabes que este fue un talento que yo desarrollé desde niño. Desde carajito yo agarraba a jugar y yo iba relatando partidos, porque en mi casa se escuchaba mucha radio y bueno, fui desarrollando eso. Después, en el liceo, vivía en la misma cosa. Vivía jugando, narrando, no sé qué, que esto, que lo otro. Y bueno, en la universidad fue igual. Y un compadre de Barinas, había un casting en Barinas buscando narradores y el tipo me inscribió y un buen día me pasa buscando por la residencia y me dice, compadre, móntate ahí, móntate, ¿por dónde vamos? No, le digo yo, ¿pero por dónde vamos? No vamos, yo me monto en mi casa. Me dice, no, te inscribí en un casting. Yo le dice, loco. No, va a ser protagonista de novela, dinero. No, me vas a pagar cuando seas millonario. Claro, porque yo estudiaba en el Politécnico Santiago Mariño y yo me la pasaba en los ratos libres narrando y los panas lo que me decían, mira, narrate una carrera de caballo. Yo narraba una carrera de caballo, narra ciclismo, narra el baloncesto. En ese bochinche me la pasaba yo. Y bueno, el pana me inscribió en la cuestión y bueno, por ahí se dio la oportunidad de que empecé a trabajar con la gente en Barinas de Zamora, o sea, me alternaban Deportivo Barinas y a veces Zamora. Y al año siguiente empiezo el propio proyecto en Guanare cubriendo a Llaneros. Eran transmisiones independientes, no trabajaba con Llaneros directamente, sino que lo cubría. Abrí mi propio programa radial,
produje mis propias transmisiones y empezó como un proyecto, claro, es mi pasión, pero habían otros panas que también pertenecíamos a la barra en algún momento de llaneros y a algunos les gustaba la comunicación, el tema, y ya iniciamos un proyecto que, bueno, que después se convirtió en un proyecto de 10 años de mucho recorrido antes de poder llegar a lo que, bueno, por lo menos ahora voy construyendo. Bueno, está bien, bueno. O sea, eres el Ibai venezolano, pues. Narrabas cualquier cosa. Y Johnny, consulta, pregunta, ¿cuál era tu narrador que tú decías, no, me gusta de esta época, que tú decías, voy a imitarlo o agarrar características? Mira que de niño y adolescente me gustaba mucho Manolo Dávila. Creo que más allá del contenido que en ese momento yo no podía, digamos, que valorar o analizar en profundidad lo que el tipo de repente hablaba, esbozaba, era su forma, el estilo que el tipo tenía, imponía, y hacía buena dupla con Cristóbal Guerra, y en los mundiales era la voz obligada, pues. Entonces, Cristóbal Guerra, el historiólogo. Así es, entonces creo que me gustaba mucho él, me gustaba como narraba. La gente de Venezuela como que no tomaba muy en serio ese equipo que tenía Venevisión para ver fútbol, o sea, no daba como flojera, no era comercial. Le pasa que era específico, o sea, era que si el Mundial, que si la Euro, cosas así, pero Manolo tiene razón. Lo que tenían esos narradores es que eran muy, o sea, no estructurados, pero eran, o sea, son muy formales. La verdad que sí, yo lo recuerdo también y o sea, era una persona que se le entendía todo lo que decía, o sea, era un tipo muy claro, pero es porque era muy estructurado al decir las palabras, o sea, era una persona que tenía muy buen vocabulario. Ahora, obvio, o sea, es mucho más divertido, o sea, viste, le ponen sobrenombres, o sea, canta. Más dinámico, exacto, pero sí, la verdad que era bastante claro, el tipo es, de hecho... A mí me gustaba mucho cuando estaba en el análisis de juego, ¿cómo que Moreno, el que fue jugador, Carlos Horacio. Carlos Horacio Moreno. Papá de la tripleta de los Morenos. Sí. Johnny, ¿y te acuerdas de ese primer casting? ¿Qué narración hiciste? No, ¿qué te pusieron a hacer ese casting? Lo más curioso de ese casting fue que yo no pude hacerlo, porque cuando llegué ya iba saliendo el productor. Se llama, es un locutor de dilatada trayectoria en Barinas, se llama Carlos Rodríguez, me dijo, no, lo que pasa es que ya está cerrado, y yo le dije al compadre, porque es que yo no estaba realmente interesado en el asunto, y el compadre mío, el amigo mío, el pana mío, el carnal, fue el que, no, pero tiene que hacerlo, tiene que escucharlo, no sé qué más. Entonces el tipo llega y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, muchachos. Nosotros éramos unos muchachos, yo tenía un poquito más de 18 años, estaba en la universidad en Barinas estudiando ingeniería, ni siquiera estudiaba comunicación. Vamos a hacer algo. Si el muchacho es tan bueno, mañana, era un miércoles, juega Zamora contra Lara en el estadio Reinaldo Melo. El estadio La Carolina estaba inhabilitado todavía porque lo habían inaugurado para Copa América, pero no lo habían entregado para el fútbol nacional. No se lo habían entregado todavía a Zamora. Mañana a 7 de la noche juega Zamora con Lara en el Reinaldo Melo. ¿Tú crees que estás capaz para relatar ese partido, para narrar ese partido? Si tú lo haces y lo haces bien, entonces tú te quedas con el trabajo. Y me explicó la dinámica y yo le dije, bueno, no, yo no tengo ningún tipo de problema, vamos a hacerlo. Y bueno, al día siguiente estaba yo en el sitio, estaba en el lugar, me indicaron qué era lo que tenía que hacer, la pauta comercial, y bueno, en un lado tenía, eso sí me impactó, más allá de poder estar al aire, de tener la oportunidad de narrar, lo que sí me impactó es que cuando yo miré hacia un lado tenía a Walter Rubens, un uruguayo de dilatada trayectoria, futbolista con Zamora, y después tiene todos los años del mundo como comentarista, lo tenía ahí al lado, era el analista que yo iba a tener, y eso sí me impactó, me llenó. Yo dije, ahí fue como que, mierda, ¿dónde estoy yo parado? Dije yo. Pusieron un caballo al lado. Claro, entonces dije, yo tengo que ponerle porque mira el tipo que tengo un general aquí a un lado. Entonces, bueno, nada, empezó el partido y los nervios que siempre uno tiene,
en aquel momento, mientras iban pasando los minutos, yo iba relatando, hablando como Radio Fiado, pues me fui soltando en la transmisión y bueno, gracias a Dios me dijeron después del partido, me dijeron, te quedaste con el trabajo, ¿no? Coño, un salud por tu amigo, que te jodió tanto y te consiguió el trabajo. Oye, ese cobró comisión. Porque Nada, ese es uno de esos carnales que uno tiene en la universidad, con el que se cae a palo, con el que se va de bochinche, de relajo. Una gran persona. Robert, que es bueno tener amigos. Tú que no tienes amigos, que andas en la vida solo, o sea, es bueno tener amigos. No, es que yo no he dicho que yo no tengo amigos, dije que aquí no tengo ningún amigo. Ok. Eso sí es verdad, hay que aceptárselo. Johnny, y pregunta, ahí fue tu incursión en el fútbol venezolano, no sé, dime unas curiosidades que te hayan marcado, que te hayas dicho, coño, no me gusta, coño. Te pongo entre paréntesis curiosidades para Chubeto. A Chubeto le gusta el chisme del fútbol venezolano, a Chubeto le gusta las novelas del fútbol, o sea, no sé. Exacto. Lo que lanzan así en Twitter, así a media, a él le gusta esa vaina. Ya para poner la pañueleta y la bata para escuchar bien el chisme. No, mira, tú sabes que desde niño muy apegado al deporte. Bueno, mi papá trabajaba en ciclismo. De hecho, el primer deporte que yo practiqué fue el ciclismo, pues lo primero que hizo fue comprarme una bicicleta. Lo que pasa es que cuando me llevó al estadio, ya había un partido de fútbol, ya ahí me enganché fue con la pelota. Entonces, bueno, de cosas así, yo después fui barrista, fui fundador de la barra de Llaneros, que tú sabes que en Guanare no había barra, y por allá cuando hubo me acabo de enterar de eso ahorita. Cuando hubo la expansión. Sí, Llanero tenía barra. Cuando hubo la expansión, ya un año antes, en segundo, se estaba creando la barra, se logró fundar una barra, y bueno, ahí estaba yo. En Guanare no había una barra así como tal, como que bueno, ¿qué te digo? Como la tiene Lara, como la tiene Carabobo, el resto de los equipos, pero siempre había un grupo de aficionados que acompañaba al equipo por fuera, que para todos lados viajaban. Nosotros viajamos para diversas plazas. Yo desde niño viajaba a ver los partidos, pero no era una barra así como tal, organizada como... Era gente que quería disfrutar del fútbol. Exactamente. Entonces, uno tiene esa ilusión, que uno vive como fanático. Y creo que de las cosas que más me ha marcado es que cuando yo empiezo a trabajar en esto de la comunicación y empiezo a capacitarme, a prepararme, a estudiar la comunicación social, después la especialización en periodismo deportivo, y empecé a conocer el mundo, a conocerlo internamente, no me fui decepcionando, pero sí fui perdiendo aquella sinergia que había en la tribuna, cuando estaba en la tribuna, y empecé a verlo desde otro punto de vista. Empecé a entender que es un negocio, empecé a entender que es una empresa, y que quizás mucha gente, o la mayoría de los que están arriba, que están viendo el partido, lo ven desde otro punto de vista, lo ven con otra ilusión, con otra perspectiva, y uno cuando está ya en este rol y empieza a ver, conoce la cosa allí, el movimiento interno, te das cuenta que es muy distinto a lo que el fanático piensa y a lo que el fanático cree. Entonces, igual te consulto una cosa, no sé por qué motivo, pero la verdad que, bueno, yo trabajé unos años en Acarigua, y la verdad que tú hablas con cualquiera y todos los días escuchar, o sea, yo trabajaba en un banco y entraban personas y se encontraban y decían, o sea, mujeres y hombres, y hablaban entre ellos, no, viste que el equipo, o sea, es como una conversación de todos los días el tema del portuguesa. Supongo que hay un poco en Guanare también, en Barinas lo mismo pasaba, siempre estaba por ahí. Es un tema de conversación obligado, o sea, obligado y que sale muy, o sea, como nosotros en Barquisimeto de repente hablamos más del Cardenales de Lara. Bueno, sí, eso, no sé si es por la falta de béisbol o sea, entendiendo que el béisbol es el principal deporte del país, o por lo menos el principal show del país, o sea, en esas regiones, o sea, está muy compenetrado el habitante con su equipo de fútbol. La verdad que a mí me parecía increíble eso. Sí, acuérdate que sobre todo Portuguesa es uno de los, imagínate tú lo que yo decía.
Es uno de los estados que produce más futbolistas en Venezuela. En algún momento... No, y tuvo el Penta. Portuguesa ha tenido a Portuguesa y Llaneros en primera, y en segunda el Atlético Turén, el Atlético Guanare, y no sé qué, un montón de equipos, un estado tan pequeño, y sobre todo económicamente, que tiene tanta falencia para poder sostener equipos en máximo nivel, y los tiene. Y jugadores que se forman ahí en ese escenario, y que terminan nutriendo las canteras inclusive de Táchira, que es la zona con más tradición. Siempre nos hemos enfocado y hemos visto que Táchira tiene una tradición futbolera mayor, arraigada, y ha nutrido inclusive las canteras también del Caracas en algún momento. Entonces, es un eje muy futbolero. Barinas es una locura. Barinas al mediodía, cuando yo vivía en Barinas, habían hasta 5 o 6 programas de radio entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Entonces, era mucho el ciclismo y el fútbol de Barinas. Sí, entonces tú vivías cambiando para ver qué dijo este y qué dijo este otro a la misma hora. Yo me volvía como loco escuchando porque me gustaba mucho, pero voy a ver qué dijo este. No, y este le dijo otro, y a veces se agarraba un locutor con otro y se decían cosas por ahí, y yo me vacilaba la película, pues. Entonces, sí, tal cual lo ves en Argentina o lo ves, no sé, en Brasil. Acá en Argentina hay, no sé, en AM pones al día y tenés en la misma radio, tenés, no sé, 4 o 5 programas, y es una radio, o sea, AM normal, o sea, no es que es especializada en deporte, o sea, hablas de, o sea, tenés un programa de noticias, luego fútbol, un programa de noticias, luego fútbol, un programa de entretenimiento, luego el fútbol, o sea, siempre tenés 4 o 5 programas en el día, se matan, o sea, ahora, tengo una cosa, y esto es algo que muy poca gente sabe. Portuguesa dependía mucho de la empresa privada, o sea, hasta que llegó el tema de la política y se metió un poco porque la empresa privada venía a pique, pero me acuerdo que había una empresa, aquella empresa de productores de algodón, que no producía algodón, producía maíz, pero me acuerdo que era una empresa que tenía que ver con el tema del algodón, y era quien llevaba, o sea, las riendas y los gastos, y no buscando, o sea, un resarcimiento económico, sino, o sea, por puro gusto. Las inversiones eran tremendas, y era, o sea, porque les gustaba, eran portugueses, isleños, o sea, me acuerdo que estas empresas, Proarepa, me acuerdo, o sea, invertían en el fútbol porque les gustaba, como digo, sin esperar que hubiera una retribución económica, solamente porque les gustaba. De verdad que me sorprendía eso del tema en portugués, era tremendo. Johnny, ahora la pregunta veneca, que es patrocinada por la arepa de confianza. La pregunta de nosotros los emigrantes: ¿sales de Venezuela hacia Dominicana con un proyecto ya en mente o saliste a probar a ver qué resulta? No, mira, la verdad fue que yo salía a probar suerte, salía a buscar como miles o como millones de venezolanos buscando nuevas oportunidades, buscando nuevos rumbos, exactamente. Quizás no tanto en lo que sea, porque sí, eso sí lo tenía yo claro, pues yo sí dije, no, bueno, yo voy al exterior, pero yo voy a tratar de buscar, de trabajar para lo que yo me he formado y para lo que me he preparado. Claro. Por eso el destino también, porque ya desde hace algún tiempo en ese mismo entorno del fútbol venezolano ya venía viendo la plaza, venía viendo que tenían una liga que estaban haciendo, que estaba comenzando, que iba en crecimiento, viendo la cantidad de movimiento empresarial que hay aquí en la República Dominicana, pues ya tú decías así como que esto yo lo conozco, o sea, yo esto lo he vivido antes. Exactamente. O sea, esto de que estén empezando otra vez. Exactamente. No, bien. Entonces, bueno, a la hora de definir, porque yo viajé para acá con otro compañero, nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos hacia el sur y nos caemos a trancazo allá con cualquiera, y yo le decía, yo no le tengo miedo a ninguno, argentino, chileno, uruguayo, el que se pare, yo no le tengo miedo a ninguno, yo me puedo, yo con cualquiera tengo la misma calidad o los mismos recursos que él puede tener, o sea, lo que pasa es que en el sur la cola es inmensa. La cola da en Cúcuta, le decía. Que en el sur tiene que tener muchos contactos. En cambio, y nosotros tenemos urgencia, le dije, porque la situación en el país era que
yo estaba tranquilo, estaba cómodo porque tenía múltiples trabajos, múltiples ingresos, tenía mis propios equipos, mis cosas, y eso se fue devaluando, deteriorando, hasta que quedé prácticamente sin nada. Entonces había necesidad, había urgencia. Mientras que en este espacio, la cola debe ser cortita, el espacio, el mercado es menor, ciertamente, porque apenas está iniciando, pero se pudiera generar algo con mayor prontitud. Bueno, y fue lo que tomé, pues, fue lo que visualicé y hacia allá me orienté. Johnny, pregunta, o sea, dos preguntas que tenía aquí en la mente antes de preguntarte sobre Dominicana y cómo es el fútbol y cómo se vive. ¿Qué partidos en Venezuela tú dijiste, marico, me la comí narrando o me quedó en el corazón cómo se ganó, cómo se perdió, cómo se luchó? Esa es una pregunta. ¿Y tuviste chance de narrar un partido de la Vinotinto o lo narraste? No tengo conocimiento de eso. Mira, empiezo por la segunda. Partido de la selección siempre narraba para la radio que trabajaba, Radio Capital, en Guanare. A veces hacíamos algunos circuitos que abarcaban ese eje Acarigua, Guanare, Barinas. Uno se enlazaba, a veces habían colegas que de pronto no podían, o productores que no podían viajar de otros estados y se enlazaban y se armaba siempre una cadena grande. Y gracias a Dios, bueno, tuve la oportunidad de poder seguir los partidos, narrar partidos en esa era de César Farías rumbo a Brasil, y luego hasta que el último partido que pude hacer fue en Mérida contra Argentina, aquel partido que Venezuela arrancó ganando 2-2, que Venezuela arrancó ganando 2-0. Golazo de Añor. Exactamente. Y ese ha sido para mí el gol que yo he narrado mejor en mi vida. Lastimosamente, muchos de esos materiales, y ese precisamente está en una computadora que no he podido rescatar el material, porque yo tenía una cosa, era que yo poco material de lo que hacía lo publicaba, lo posteaba, poco lo salvaba. Lo tenía en una computadora y esa computadora, bueno, no la he podido rescatar. Pero no se la da Chubeto porque tampoco la da rescatar. No me la da a mí. Mira, entonces, bueno, sí, con la selección, muchos partidos, gracias a Dios, en radio, en radio. Y bueno, ese fue el gol que te digo que me gustó más porque intuí la jugada, repasaba el audio y yo como que vi de manera anticipada, como que sentí lo que iba a hacer Añor en ese momento. Él agarra una pelota cerca del vértice del área, la baja, y en ese momento que él intenta como que matar la pelota, ponerla completamente contra el piso, lo aprieta un defensor y él le hace un caño y se perfila de una vez para rematar de pierna izquierda. Y todo eso yo lo relataba y decía, va a hacer esto. En vez de decir, uno habitualmente dice, la lleva fulano, hizo esto. No, en ese momento, que fue muy rápido, yo decía, va a hacer esto, le va a pegar y gol. Me impactó muchísimo ese relato de ese gol. Y bueno, de partidos que me hayan así del fútbol venezolano, que me hayan marcado, bueno, es que hay muchísimos. Hay uno que fue un clásico, Llaneros Portuguesa, pero fue en segunda, donde Llaneros le metió 5 al Portuguesa, y era un momento álgido porque los dos equipos estaban peleando por ascender. Y bueno, Guanare, que no era una plaza que uno haya visto nuevamente el estadio lleno, uno lo vio lleno en los 90, y ahí para acá los desaciertos del equipo, pues nunca veía el estadio sino 1.500 personas. Se llenó la capacidad del estadio para ese partido y fue un lindo encuentro. Después, bueno, hubo muchos encuentros donde, sobre todo la temporada 2011-2012, la 2012-2013, que el equipo compitió, lo dirigía Miguel Ángel Acosta, y estuvo el Turbo González, debutó Alain Baroja, jugaba Edgar Pérez, Tenía un equipazo, tenía buen equipo. Nicomatia, Valderrey. Debuta con Llaneros a préstamo del Caracas, sí, perdón.
Sí, claro. Llaneros asciende en la 2010-2011, Llaneros asciende. Entonces se va a Baroja a préstamo a Llaneros y debuta en Llaneros. Él debuta contra Yaracuyanos y allá le hicieron 4. Pero en la cuarta jornada hubo cambio de entrenador. Llega Miguel Ángel Acosta, se va el uruguayo Washington Antunes y el equipo toma una nueva dirección y Diego Aroja se empieza a convertir en el guardameta de titular del equipo, empieza a ver minutos, empieza a crecer y bueno, lo demás es historia. Exactamente. Y Johnny, pero yo te voy a decir algo, pues Chubeto te pregunta lo que un gol que te haya marcado, pero tuviste que haber narrado un partido que tú digas, mierda, qué puta ladilla esta vaina, o sea, sí. ¿Cuándo se iba a terminar esta vaina? Duró 280 minutos. Marico, sí, claro, por supuesto, sí, siempre hay partidos, lo que uno llama partidos de partidos, que son esos partidos que uno parece que no terminan nunca, que son malos desde el punto de vista futbolístico, porque es pelotazo va, pelotazo viene, o se traban, se pegan mucho, se corta la acción, no hay continuidad. Muchos de esos partidos eran en el Brígido, muchos de esos partidos. Por la cancha. La cancha no daba. Exactamente. Era un mix entre fútbol playa y fútbol de cancha. Daba. Exactamente. Es que la descripción gráfica del fútbol venezolano es el Brígido. O sea, la descripción gráfica del fútbol venezolano es el Brígido. Johnny, pero si yo te pongo un reto ahorita, aquí mismo, y te digo, narra un gol, pero no lo vas a narrar como lo narras en la televisión, en la radio, o sea, lo vas a narrar como lo narraría un fanático, o sea, desde la grada. Si tú dices que empezaste como barrista, como hincha, ¿cómo narraría un hincha un gol? Bueno, lo que pasa es que todavía. Hace más de 15 años que yo dejé los tablones, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo narrarías tú un gol, por lo menos de la selección, sin la necesidad de ser tan diplomático, tan políticamente correcto? O sea, para adelante, a los criollos. ¿Cómo se narraría un gol a los criollos? Tú sabes que eso es lo bueno de cuando uno narra la selección, que uno como que se desinhibe un poco, ¿verdad? Porque al final se entiende el fanatismo que uno lleva dentro. Por eso que uno ve a monstruos, por ejemplo, como Pablo Giral, que llora cuando Argentina trasciende en los mundiales y se va acercando a la final. El propio Pollo. Yo no podría ser narrador, porque si yo estoy narrando un gol, la lleva el lobo, ¡suéltala, maldito, suéltala! No puedo. Sí, no, yo insultaría. Bueno, tú de mierda. Tú no has visto el relato, es que se me escapa el nombre, pero tú buscas en YouTube el relato de cuando River descendió. Lo que el narrador decía, aquello era épico, era una cosa que daba ganas como que, mira lo que está diciendo este tipo. Inclusive hay una parte donde el comentarista le dice, ya, cállate, porque te va a ir peor, te va a ir mal, te van a meter preso, le decía que son unas ratas. No me busques la rama, Nieto. Te puse un reto. Una un gol al estilo tuyo, ¿Y de quién? ¿Y de quién anotaría el gol? Exacto, el gol que tú quieras, del jugador o selección, club que tú quieras. Cari, Cafú, Marjota. Marjota, imagínate tú. Marjota hizo un solo gol con la selección. Y golazo. Perú, golazo. Como Amorebieta, hace uno, pero vale bien. No, bueno, no sé, será de la selección, pudiera ser. Dale. A ver. La pelota la maneja la selección venezolana. Atención por el costado derecho. Van tocando. Allá va moviendo la pelota Juan Arango. Va jugando en cortico para Paqui Lucena. La pelota la devuelve de primera para Rincón. Rincón que va tocando el esférico. Vuelve sobre la banda. Va a venir el servicio. Atención de Añor. Servicio contra el área. Apareció Rondón. ¡Golazo, carajo! ¡No joda! ¡Vino tinto! Algo así pudiera ser. Marico, me emocioné. Oye, le vamos a ganar a Brasil, ya vas a ver. Ya sea que esa vena no va a ser real, no jodas.
Pero ¿sabes qué? no, bien. Pero si yo pensé en narrador, yo iba a insultar a esos malditos caraticos. Tú sabes que lo más difícil que puede tener un narrador es narrar algo imaginario. Eso es muy difícil. Sí, me imagino. Es Ahora, muy difícil. te tengo una cosa, porque por ahí estuve investigando, estuve hablando con un par de compañeros tuyos allá en Dominicana, y por ahí uno me dijo, o sea, dile que es un narrador comparón, o sea, y detesta que lo ponga, o sea, como comentarista, detesta ser comentarista. ¿Es eso cierto? O sea, ¿no te gusta ser comentarista en un partido? No, o sea, no es que no me guste, sino que, o sea, yo soy narrador y los roles están definidos. Cuando yo empecé a prepararme o a capacitarme para esto, en la universidad lo que me enseñaron fue eso. Me dijeron, mire, si usted va a ser narrador, usted es narrador. Claro. Si usted va a ser comentarista, usted es comentarista. Si usted va a hacer voz comercial, usted hace comerciales. Entonces, creo que uno debe respetar esos roles, en principio por respeto a uno mismo y después por respeto al oyente, al televidente en este caso, que está acostumbrado a verte siempre en un rol y después cuando te vea ejecutando otra función, entonces creo que no va. O sea, tú no te imaginas nunca a Mariano Clos comentando, ¿no? O a Miembro, o a Fernando Miembro. Pero te ha tocado ser comentarista, entonces. Sí, claro, sí. Pero no es algo que me guste, yo lo evito, trato de evitarlo. ¿No te pica la garganta por decir, robar cuando pasan la pauta dicen, Johnny Nieto, comentarista, no, estoy enfermo, no, este día no voy. No, hay situaciones especiales, por ejemplo, cuando hay finales, si no me designan como narrador, eventualmente me asignan para acompañar en los comentarios porque arman un staff bastante amplio. Exacto, son más. Entonces es un momento puntual. Y mira que me gusta analizar el partido porque yo de comentarista puedo hacer cosas que como narrador no puedo hacer. Yo como narrador tengo que seguir la jugada. Pero no puede gritar el gol. Entonces el comentarista tiene que ser como muy tranquilo. Ah, sí, qué bonito gol. No, golazo, no joda, golazo. Sí, pero si supiera que es de las cosas que más respeto porque me fastidia que un comentarista se meta en el momento que yo estoy cantando un gol. Claro, me imagino. Me parece una falta de respeto porque es el momento preciado. Hay partidos que terminan 0-0, que no hay goles. Entonces, cuando hay un gol, si un comentarista se te mete, te pisa, como decimos allí en el medio, entonces eso me saca, no me gusta porque a mí me gusta respetar el espacio también del compañero. Entonces, digamos que en ese tipo de cosas soy más quisquilloso y soy muy precavido cuando me toca ese rol de comentarista. Pero te puedo asegurar que va a haber una narración que te va a encantar, que te interrumpan, y es el gol que nos dé la clasificación a un mundial. Así es. No, pero esa es otra cosa, David, es otra cosa. Acuérdate cuando Panamá clasificó para el mundial, aquello se volvió un desnalgue. La locura. Me recuerdo que David Zamudio, el narrador de RPC, le decía al comentarista, habla, o sea, no puedo hablar, no puedo decir nada. El mismo partido 3-3 Venezuela-Paraguay cuando Tomapapá canta gol invicto y más cordaron gol, gritaban todos porque fue una emoción. Sí, o sea, era una euforia, era una celebración entre ellos. Por eso te digo, o sea, hay partidos que me imagino que entre ustedes saben que da permiso a cualquier cosa porque la experiencia del mismo partido, y más cuando es una selección, me imagino. Claro. Es mayor. Cuando Venezuela jugó aquella Copa América de 2011, uno escuchaba cuando los que estaban en el staff de Meridiano le daban golpes a la mesa, ¡pam, pam, pam, pam!, celebrando y todo. La selección hace otra cosa, te hace que se rompan esos protocolos, y allí es entendible, por eso te lo decía antes de relatar el gol que me pediste. Pero cuando uno está haciendo el semana tras semana el torneo local, haciendo la cosa, cubriendo el campeonato local, es otra cosa. O los propios mundiales, las Copa América, Eurocopa, hay que hacerlo con el protocolo respectivo, pues. Sí. Johnny, hablando ahorita ya que estás en Dominicana,
¿qué te ha parecido el fútbol allá en respecto en afición, en desarrollo? O sea, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista como narrador y que ya me imagino que te involucras el conocimiento de su estructura, de su crecimiento, de sus jugadores? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es la gente allá con su fútbol? Mira, este fútbol, yo digo que es una réplica del fútbol nuestro, del fútbol venezolano, por cómo se van dando las cosas. Es muy nuevo profesionalmente hablando, sin embargo, en la isla siempre ha existido el fútbol. Sabemos que el fútbol es una actividad mundial, una de las principales actividades del ser humano que data de mucho antes. Y bueno, aquí no es la excepción, pues. Pero, ¿qué te puedo decir? Aquí hay una pasión que es el béisbol. Hay una pasión, hay una actividad encarnada, incrustada, que es otra cosa. Es como en Argentina, los argentinos viven el fútbol, aquí se vive el béisbol. Y que incluso el mismo dominicano lo ve como un futuro, o sea, porque el dominicano desde pequeño ve el béisbol como un futuro, o sea, no es como en Venezuela, por ejemplo, yo para mí es un mito que en Venezuela digan, no, ustedes son beisboleros. Para mí eso es un mito en Venezuela. Porque aunque somos un país muy beisbolero, pero se juega bien el fútbol. Que la estructura no nos ayude es otra cosa. O sea, en República Dominicana sí es beisbolero. O sea, tú dices sí, República Dominicana es netamente beisbolero y el fútbol segundo, tercer lugar. No, mira, te voy a decir algo. En Venezuela eso de que no, que Venezuela es beisbolero, no. Eso es algo que nos han vendido. Totalmente. Desde hace mucho. Totalmente. El dominicano tiene un problema, la sociedad dominicana tiene un problema porque los niños no van a la escuela, dejan la escuela para jugar pelota, para jugar béisbol. A los 10, 11 años, los niños dejan de ir al colegio, a la escuela, porque ven en el béisbol la forma de vida, la forma de salir adelante, la forma de progresar. Y no es que van, a diferencia, por ejemplo, de nosotros en Venezuela, que nos metían en béisbol para que fuéramos después del colegio, o sea, en la mañana íbamos para el colegio. Exactamente. Para no matarme ese coño de madre otras horas más. Exactamente, para que, coño, porque esté ocupado mientras nosotros estamos trabajando, decían los papás. Ay, muchachos como que intranquilo, mételo en béisbol. Sí, bueno. Ya tú vas a ver que se llega cansado y no te vas a joder, va a llegar a dormir nada más. Es cantar, bueno. Bajo esa fórmula yo pasé por fútbol, por karate, por béisbol, por baloncesto, por toda vaina. Y aquí no, aquí es distinto. Aquí es el chico que decide dejar la escuela a los 10, 11 años y se empieza a preparar. Trabajan 8 y 10 horas al día. Es trabajar, no es que van a entrenar, no, es a trabajar. O sea, a trabajar la parte física y cuerpo mientras... Tú ves esos muchachitos, un bate de madera. En Venezuela no nos agarra un bate de madera, sino era un bate tamanaco, de esos que vendían en las tiendas, para uno jugar que con el primer... Que parecía el combo tamanaco. ¿Cuál es combo? Pero más grande. ¿Cuál es combo más grande? Sí, aquí no. Aquí un chamaquito de estos, de 11 años, 12 años, ya te agarra un bate de béisbol ya de pelotero de Grandes Ligas y te hace swing como si nada, como le doy yo con el Pablo Escobar jugando chapita. Entonces ahí tú empiezas a ver las diferencias. Cuando tú, bueno, en la zona que yo vivo, un barrio de clase media, por aquí lo que hay es residencias de peloteros, de muchachitos que se están, es como una granja. En todos lados hay peloteros, todos juegan, las canchas que hay, los estadios que hay son de béisbol, el estadio, las 4 esquinas la convierten en 4 home y aprovechan lo que en Venezuela es un estadio de béisbol o de softball, ahí juegan 4 canchas al tiempo, entonces no tiene comparación. La mentalidad del niño en Dominicana es de una vez, o sea, ser Grandes Ligas, sacar a mi mamá, darle una casa, o sea, mantener su familia. Desde pequeños llevan en la mente eso. Y tienes toda la razón, es así, o sea,
nos han vendido mal la película de que en Venezuela el deporte rey o el deporte principal es el béisbol. Y mucho menos ahorita, donde ya ni siquiera hay academia de grandes ligas en Venezuela, ya no existe. Se vinieron para acá. Y aquí hay academias que estaban en Venezuela que se vinieron para República Dominicana. Yo recuerdo que la última, no la última vez, antes de ser la última vez que fui a Venezuela por un tema familiar, cuando venía de regreso del aeropuerto, la fila era de puros chamitos que iban a Dominicana a las granjas y a la academia de béisbol. Sí. Exacto. Y todo decía, o sea, voy para Dominicana, o sea. Entonces, ahora que me extendí mucho en lo del béisbol para responderte, y bueno, ese digamos que es un tema con el que tiene que luchar el fútbol en Dominicana, pero que tiene que luchar, no pelear contra el béisbol como actividad, sino empezar a fomentar lo que ya el béisbol hizo hace muchísimos años aquí, con el beneplácito y con las condiciones a favor de que el fútbol es una disciplina mundial que crece, que germina sola. Entonces en Dominicana se está dando eso. Tú ves estadios que están en muy buenas condiciones, estructuras que les hace falta un retoque, son estructuras en su mayoría pequeñas, porque el estadio grande que hay aquí está en la capital, que es el Félix Sánchez, es muy parecido al Olímpico de la UCB, bastante parecido, un estadio con capacidad para 30.000 personas. Después está el Estadio Cibao, que es para 10.000 personas, es un estadio, el único estadio privado, si se quiere, es del propio club. Y después hay escenarios que son pequeños, de 1.500, 2.500, de 3.000 personas, que están bien adecuados para la actividad, una actividad que apenas están haciendo, ¿verdad? Y la gente se ha ido identificando poco a poco con los equipos, sobre todo en el Cibao. Se ha hecho en Santiago de los Caballeros, porque Cibao es una región, como decir la región Los Andes. Yo sé que en la región Los Andes está Táchira, Trujillo y Mérida. Bueno, el Cibao es así. Entonces, la región del Cibao tiene Puerto Plata, ahí está el equipo de Atlántico, tiene el Santiago de los Caballeros, de ahí es el Cibao, y está Jarabacoa y La Vega, que tienen sus equipos también. Pero en Santiago es donde se ha hecho el mayor arraigo. El equipo inclusive fue el primero que ganó una Copa Internacional. Tú sabes que para ir a lo que se llamaba CONCACHAMPIONS, que ahora se llama Liga de Campeones de CONCACAF, los equipos dominicanos o los equipos del Caribe tienen que ganar una Copa en el Caribe para poder ir a la Liga de Campeones de CONCACAF. Ajá, como una pre-champion, pre-libertadores, algo así. Exactamente. Entonces, el primer equipo dominicano que ganó ese boleto fue Cibao. En 2017 lo ganaron. Justamente yo llegué aquí el 15 de mayo del 2017 y ellos ganaron como el 22, algo así, una semana después. Ganaron el torneo aquel y al año siguiente fueron a la Copa, a la Liga de Campeones, y les tocó enfrentar a Chivas. Entonces ellos asumieron el reto de que, no mirándolo desde el punto de vista que, bueno, me toca contra uno de los más difíciles, sino que aprovecharon lo que Chivas como nombre podía generarle, traer mucho público, generar toda la atención de los medios, y por ahí lo empezaron a explotar, y aquello se volvió una locura, en la cual pues mucha gente que no conocía el fútbol dominicano se empezó a enganchar. Pero habla mucho de que, bueno, que el béisbol es dominicano, ¿no? Y que el fútbol naciente, pero si tú te pones a ver nombre por nombre, Dominicana tiene una selección que puede dar pelea. O sea, tiene a Firpo, tiene a Mariano Díaz, tiene jugadores, o sea, la mayoría no. Puede sacar un 11 dominicana de jugadores que están en Europa. Por la facilidad que tienen con el convenio de las islas en Europa, que no necesitan el pasaporte o permiso de trabajo, no necesitan pasaporte comunitario, pues no ocupan plazas de extranjeros. Entonces tienen jugadores en buenas ligas de Europa. Entonces te pregunto, no sé, ¿tú ves quién tiene más posibilidades de llegar más rápido al mundial? ¿La selección de Venezuela o una selección de Dominicana en el área de CONCACAF? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. Yo mismo me hago esa pregunta, David.
Mira, lo que pasa es que ciertamente hay un montón de jugadores con nacionalidad dominicana que juegan en el primer nivel, como tú ya hacías mención, pero el tema es que muchos de esos jugadores, su mamá o su papá fueron dominicanos, inmigrantes, ellos nacieron en otro país, bajo otras condiciones, realidades, y bajo otro pensamiento. Y eso no ha permitido que realmente... Siente arraigo por son Jeffrey Suárez, pues. Son unos Jeffrey Suárez. Algo así. Entonces, ¿qué pasa? El único que nació de todos ellos fue Firpo, nació aquí. Y fíjate que yo toda la vida pensé que Firpo era brasilero. No, Firpo nació aquí. Nació en una localidad que se llama Villamella, aquí en Santo Domingo Norte. Pero los demás son nacidos por allá y son de padres dominicanos, o el papá, la mamá, o ambos, ¿verdad? Pero que cuando se les ha preguntado a ellos mismos, en su mayoría han dicho que ellos tienen la opción, o ellos quisieran estar con la selección de España. En su mayoría están esperar otra selección. Exactamente. Entonces, claro, el detalle está que cuando llegan a 28, 29 años y España no los ha llamado y sabe que no los ha llamado, entonces ahí sí quieren venir a jugar con Dominicana. Entonces, me parece hasta falta de respeto en esos casos con un país que te brindó la oportunidad de un principio y dijiste que no. Sí, pero tú sabes que es una opción que cada quien tiene el libre albedrío de elegir. Y bueno, llegan momentos en donde cada seleccionador, el que esté de turno, pues pensará, pondrá en una balanza qué es lo que hace, qué es lo que no hace. El fanático siempre tiene la ilusión de que ese tipo de jugadores pueda vestir la camiseta. Es que el fanático es como la caja de Pandora, siempre la esperanza está activa. Exactamente. Entonces, es un tema. Díganlo a nosotros los venezolanos con la selección. Johnny, una pregunta. Tú que vienes de Portuguesa, de Guanare, que es una zona, aunque sí es reconocida futbolísticamente, pero no mucha gente habla de allá. ¿Cómo te sientes en República Dominicana? Habla menos de Carvajal. ¿Cómo te sientes en República Dominicana en el aspecto de fútbol? Tú diciendo, por ejemplo, ese de que en Portuguesa o Guanare se habla tantos programas de radio, allá ¿cómo tú lo vives? ¿O tú has trabajado para incentivar que haya más programas? No sé, ¿tienes un plan con tus compañeros, no sé, colegas? Sí, mira, la verdad que estos primeros años ha sido difícil la adaptación en ese aspecto, porque yo siento que yo venía con revoluciones bastante acostumbrado a las revoluciones de allá, o sea, acelerado en el día a día, programa, partidos domingo, miércoles, domingo, y programa de lunes a viernes. Y aquí todo es más calmado, todo es más tranquilo, poquito a poco, porque se está iniciando. Es difícil que tú consigas un programa programas deportivos hay muchísimos, pero que te analicen fútbol no vas a conseguir. Los que hablan de fútbol pocas veces se sientan, por ejemplo, a hablar de si un equipo jugó con un sistema 4-2-3-1, cómo se movieron los extremos, cuál fue los relevos. Tú le dices a un periodista o a un comentarista que es una permuta y a lo mejor no lo sabe, que son detalles que son técnicos, ciertamente lo tienen que conocer los entrenadores, ¿no? A lo mejor no el periodista, pero el periodista o el comentarista o el analista tiene que tener todo ese tipo de conceptos, claro, para poder explicar el juego cuando está... Yo siento que un comentarista o un narrador debe tener un fundamentos de fútbol básico como mínimo para tu ahora ya va. Sí, el comentarista, el analista de fútbol tiene que conocer, tiene que saber, porque no va a salir ante una cámara a decir barbaridades, a decir estupideces. Pero te voy a decir algo, y no lo digo en contra del gremio como tal. Ya te hemos advertido que yo voy en contra de los periodistas deportivos.
Pero los periodistas. un periodista deportivo no puede pararse frente a una cámara a decirle a un técnico qué es lo que debe hacer o qué hizo mal. Y eso a mí me parece una falta de respeto. Claro. Cuando un periodista se para en una cámara y le dice, el técnico se equivocó en esto. ¿Por qué el técnico se equivocó? O sea, tú tú eres técnico, tú tienes la capacidad de mostrar domingo, semana. Toda la semana, exacto. O sea, si tú me pones, cuando tú pones, así como tú dices, que hay eventos especiales, Copa América, Mundial, finales, y el staff comentarista, tienes un técnico, como pasaba en televisión mucho con Eduardo Zaragoza, muchas veces estaba José Manuel Rey, tienes jugadores, o sea, sí, ellos tienen la capacidad de analizar ese tipo de cosas, pero cuando un periodista se para y dice, el técnico se equivocó en esto, ¿qué vaina es esa, vos? No, lo que pasa es que también, acuérdate que, o sea, hay formas y hay maneras de hacer. Por ejemplo, ¿qué no puede hacer un comentarista o un narrador? Decir en pleno partido, el cambio estuvo mal, ¿verdad? Por X o Y cambio que hayan hecho. Primero, tú debes esperar que el partido termine, porque si tú emites un juicio de valor a una cosa, a un cambio, a una sustitución, una modificación, y el partido no ha terminado, puede ser que en el último minuto ese jugador que ingresó termine haciendo el gol para salvar el partido. Te condiciona la narración, el trabajo. Esa es una de las cosas. Lo otro es, que eso me lo enseñó también un preparador físico colombiano que estuvo con Llaneros, se llama Eduardo Correa. Me dijo una vez, Johnny, es que nunca un cambio es mal, porque el entrenador no hace el cambio pensando en hacerlo mal o pensando en perjudicar al equipo. Simplemente hay cambios que funcionan y cambios que no funcionan, pero ya después cuando uno evalúa, porque puede ser para mí, y por eso hay que entender el juego, para mí puede ser que no funcionó porque un delantero que metieron porque no hizo el gol. Por ejemplo, cuando estaba Farías en la selección, el tipo no sacaba a Alejandro Moreno de la selección. Y todo el mundo decía, nadie entendía el trabajo. Exactamente, y todo el mundo decía, pero ese cambio fue malo, pero que no sé qué más. No, el tipo le daba una riqueza táctica, cumplía lo que le decía el entrenador. Entonces, por eso hay que entender el juego. Y por eso yo soy de los que piensa que todo aquel que va a estar en un staff, que va a comentar o que va a relatar, tiene que prepararse, tiene que saber, porque es que uno tiene que instruir al fanático, al televidente, al oyente, porque por un juicio mal emitido, tú puedes encender tranquilamente una tribuna, tranquilamente lo puedes hacer, porque la gente confía mucho en lo que dice la persona que está en el micrófono. Claro, porque tú eres una persona de confianza, o sea, tú como narrador, o sea, tu experiencia. Y creo que eso es lo que hemos tenido en Venezuela, tantos narradores buenos, tantos periodistas buenos, que tú dices, o sea, la opinión a mí la visión de los periodistas venezolanos para mí es muy buena, muy alta, su rango es muy alto porque su opinión trata de ser lo más objetiva. Hay casos de casos, pero en general para mí es muy alta la vara de los periodistas. Yo tuve la fortuna. Escucha, David, yo creo que yo tuve la fortuna de que yo pude ir a especializarme en periodismo deportivo con un grupo de periodistas del mejor nivel que ha tenido el país, que ha tenido Venezuela, encabezado allí por Daniel Chapela, Fernando Arreaza, ahí también estuvo Humberto Acosta, de los que uno conoce. Sí, de los que uno más conoce. Y son tipos que siempre le decían a uno que, bueno, que siempre uno va a tener el fanatismo, porque ese fanatismo fue el que te vinculó al deporte y por ahí fue donde nació ese interés tuyo a lo mejor por prepararte como periodista, pero que uno tenía que saber dominar y marcar el fanatismo del trabajo que ibas a hacer en la comunicación. Entonces, cuando tú aprendes a hacer eso, tú aprendes a leer las historias, a leer los momentos, a saber comunicar. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba chamo, yo era candela en el micrófono, yo era un fanático con micrófono. Narraba desde la grada prácticamente. Más peligroso que un mono con una hojilla.
Hermano, yo le decía de todo a José Argote cuando iba a dirigir en Guanare. Una vez jugando contra Deportivo Lara, una vez jugando contra Deportivo Lara, o sea, Lara contra Llaneros, en Guanare, al minuto 9, al minuto 11, votó a Charlie Velasco, central por izquierda, y al minuto 17 votó a Wilfredo Alvarado, central por derecho. O sea, dejó a Llaneros sin centrales en 17 minutos. O sea, hay formas de poder decir, poder cuestionar, pero yo lo hice muy airado. Y la tribuna estaba, hermano, que tiraron, lanzaron potes, tiraron lo que sea, porque la gente me escuchaba y la gente se enardecía. Claro, como el fútbol venezolano, el típico hincha venezolano, fanático venezolano que ve el partido y el radicito aquí. Salía la gente de la tribuna, Argote, Johnny me dijo que te matara. No, pero el tipo después tuvieron que sacarlo escoltado del estadio como 3 horas después del partido. No te sentiste culpable, Johnny, no te sentiste culpable. Claro, claro. No le pare bola, Argote sale así en todos los partidos. No, pero sale escoltado todos los partidos. Johnny, te decía que ya con ese tiempo tuviste la experiencia y empezaste a tener en cuenta el poder que tenía el micrófono o la comunicación de ustedes como periodistas deportivos en las tribunas y en el aficionado, pues, o sea, y creo que esa es parte también del folclore, o sea, tiene que existir polémica. Y yo por eso critico un poco el periodismo deportivo en Venezuela, porque no podemos poner en telejuicio el talento que hay en el periodismo deportivo en Venezuela, porque los hay muy, muy buenos periodistas, tanto dentro de Venezuela como los que han salido. El detalle está en que yo creo que han sido muy permisivos, han sido como que muy condescendientes con la situación, no país, porque ya es una cuestión que no podemos tomar en cuenta, pero con los inconvenientes que se presentan en la federación, o sea, ese manicomio llamado Federación Venezolana de Fútbol, y que muchos periodistas no avalan, pero se tienen que callar porque si no viajas con la selección, no puedes entrevistar a los jugadores, no puedes acceder a salas de prensa, amenazas, ni hablar del problema que existe ahorita con la televisora. O sea, creo que eso condiciona un poco el talento de esos periodistas deportivos de Venezuela y no les permite hablar como debe ser. Entonces tú lo ves en Twitter y ahí dicen las cosas como son, está bien, Twitter tú puedes decir lo que te dé la gana, pero muchos no dicen cosas malas, simplemente dicen la verdad, pero en televisión no pueden decirlo. Y eso sí es algo malo. Sí, mira, lastimosamente en Venezuela la mayoría de talentos, de narradores, comentaristas que estaban, digamos, en pantalla desde hace unos años, ya emigraron hace 4 o 5 años, salieron y bueno, le ha tocado, se han quedado algunos, hay que decir que también pertenecían a ese grupo de alto nivel, pero que los ha consumido lastimosamente el sistema, pues, lo que se vive en Venezuela. Y no es algo que de repente yo tenga que señalar y decir, mira, que no. Yo hasta de alguna manera los comprendo, porque es que... Cada situación país como que trabajas o... Exacto, la situación en Venezuela hoy en día es de mucho cuidado, en la cual te condicionan, el sistema absorbió todo, porque el sistema en Venezuela no es solo político, absorbió todo, absorbió el deporte, absorbió cualquier forma de salir del sistema es emigrar. Exactamente, entonces no tienen esa libertad, tienen que tener mucho cuidado porque hay escasez de trabajo y entonces los amenazan, los mantienen amordazados, o si no, inclusive con el tema de inseguridad está en riesgo la vida. Entonces, en los últimos años, esa situación que antes se vivía en la política solamente, en el deporte ahora también se vive, que es que te condicionan para que tú puedas preservar tu trabajo y te condicionan por otro lado los asociales para que tú puedas mantener tu vida, por lo que dicen. Pues sí. Entonces, es muy difícil, mira, pero lo que sí me preocupa es la calidad justamente del gremio, de narradores, de comentaristas. Estuve viendo las transmisiones de la fecha FIFA
la eliminatoria de octubre, y realmente fue muy, muy pobre lo que vi en cuanto a análisis de juego, de comentarios. Pero es que actualmente si tú sacas a Carlos Domínguez y a Turinese del ámbito fútbol, o sea, lo sacas a ellos, ¿quién queda? No hay ahorita, como quien dice, una generación de relevo que haya. Y es que tú sabes qué pasa, Johnny, que quizás también pueda ser condicionante, de que muchos de los que están empezando no han tenido esos pilares, esos tutores ahí, como tuviste tú por lo menos, que estaban todos los grandes, estaba Tomás Papá, estaba Francisco Blavia, estaba Chapela, estaba toda esa gente, y tú podías tener esa conexión con ellos. Ahorita no los hay. ¿De quién aprende esta gente? No, y como estás empezando, también puedes, o sea, más fácil cohibirte, porque estás empezando. Totalmente. O sea, el tema también, no han quemado las etapas, David, además de que no han tenido quizás esos pilares con los que uno contó, porque ya no están. El otro tema es que el vacío que han dejado los que estaban, que se fueron, aceleraron la cadena de tal manera que los que están allá, muchos no han quemado las etapas completas. Y bueno, esto yo siempre lo he visto igualito que el atleta o que el futbolista, para ser puntual. Esto es cuestión de un cúmulo de experiencia, un cúmulo de minutos, y eso te da el ritmo necesario para que tú puedas estar, digamos que pero si tú pones, si seguimos el ejemplo que tú das, un futbolista es titular. Si ves que voltea al banco y ves que no hay competencia, no hay esfuerzo. Exactamente. Y pasa eso también, o sea, no hay una motivación para esos que están empezando a decir, tengo que hacerlo mejor, tengo que cambiar, tengo que mejorar en esto, porque simplemente soy el único que lo hace hasta ahora. Pues. Entonces, eso aplica también para la decadencia que hay en tanto, no a talento, sino a cantidad de talento. Y es un tema preocupante porque el fútbol venezolano venía creciendo, así como ha crecido el jugador, como ha crecido el entrenador. El periodismo también había ido creciendo un tanto, conociendo el juego, no siendo tan plano, sino metiéndose un poquito más hacia el barro, analizando juegos, analizando movimientos, previendo cosas, ya anticipando, teniendo un poquito más de ese... Como una malicia, como la malicia de saber lo que se iba a hacer. Ese bagaje sureño que tienen los chilenos, que tienen los uruguayos, que tienen los argentinos, pues ni hablar, el mismo colombiano, no lo tenía el periodismo venezolano y lo estaba empezando a adquirir. Y bueno, la cadena ahora se corta y eso es lo que más preocupa, porque vaya, la verdad que lo que vi me dejó bastante triste, porque uno venía acostumbrado de ver transmisiones en DirecTV por Venezuela, Meridiano ni hablar, cuando comenzó Meridiano Telearagua, que ahora es la tele tuya, Sport Plus. Sport Plus en su momento también. Muy bueno. Uno veía un montón de tipos que te daban, que te ofrecían, que había competencia entre ellos. La primera diferencia es que tenías 3, 4 canales para elegir. Ahora uno solo. Tú escuchabas las opiniones de cada uno y te decías. Ahorita uno solo, y este carajo que está narrando, tú dices, pero no estaba narrando el juego de Cardenales ayer. O sea, el de béisbol va para el de fútbol también, y para básquet, para todos lados. Exacto. Y Johnny, ¿tuviste la oportunidad de trabajar en televisión en Venezuela? Mira, tuve la oportunidad de hacer algunas transmisiones en ese periplo donde Telearagua y Meridiano actuaban juntos. Empezó a llegar Gol TV, se firmó aquel contrato, el único que ha tenido el fútbol venezolano. Hablando de Noche de Brujas, el contrato fantasma. Y bueno, tuve la oportunidad, no narré, pero sí pude trabajar en varias transmisiones, hacer terreno, que es como uno empezaba, o como uno empieza siempre, haciendo terreno. Después que tú haces terreno, entonces ya te suben a la cabina y así vas quemando etapas. Pero en ese momento, en ese periplo, yo empecé en finales del 2015, hice 2016, hice el 2017 iniciando. Ya a mediados del 2017 fue cuando decidí viajar acá a República Dominicana, pero realmente fue de alguna manera buena decisión.
fue un sueño cumplido haber llegado a la televisión nacional, y allí pude conocer estos personajes que ya David decía, mencionaba algunos por allí, y sobre todo aprender de personas como María Alexandra Zar en la producción, en la dirección de las emisiones, que es lo mejor que ha tenido nuestro país realmente en esa función, con tanta experiencia, y que es una persona que es una amiga, pero cuando el bombillito rojo se enciende, que dicen aire, ¡pum!, te putea, te dice, mira, hey, saca la voz, mira, me estás huevoneado, apúrate, no sé qué. Entonces, sí, además de esos detalles, te marca diferencia para que tú crezcas, para que tú te pongas las pilas, pues, y andes bien. Me alegra. Te pregunto, Johnny, cuando tú estás viendo un partido de la selección, de tu equipo, de X, ¿tú en tu mente vas narrando el partido? ¿O te vacilas en la vaina? ¿O vas aprendiendo del comentarista? ¿O en tu mente te estás imaginando una narración tuya? No sé, ¿cómo sería eso? Cuando veo los partidos de Venezuela me pican los pies, o sea, yo quiero narrar, yo quiero ser el que está relatando. Y la forma de yo calmar las ansias es pongo la radio, busco radios de Venezuela, voy viendo el partido y pongo una transmisión de radio de Venezuela, porque me gusta vivirlo con mucha intensidad, me gusta estar arriba a mil, y a veces la televisión es más pausada, es más tranquila. Entonces, yo te voy a dar un dato de cómo calmar las ansias, porque vuelvo y te digo, varios de tus compañeros preguntando sobre ti, cuestión, o sea, háblame, Johnny, toditos quedaron de acuerdo en que Johnny como periodista es muy bueno, muy profesional, muy dedicado, pero no lo inviten a comer nunca. Es mejor traga como nadie, y lo digo yo porque, bueno, conozco a Nieto desde hace muchos años, estudió en el mismo liceo que yo, era un liceo militar internado, y paseaba las mesas del comedor recogiendo todo lo que sobraba para llevar. O sea, era una vaina que yo no sé dónde le cabía tanta comida a ese piazo de gente. Coño, pero acuérdate que en esos momentos, en esas épocas, yo era del equipo de atletismo, además de que era de béisbol. Es que esa época, pero es que te estoy diciendo, hablo con 10 periodistas en Dominicana y tú me dicen, no lo invites a cenar nunca. Exacto, exactamente. En esa época, David, que yo jugaba, era polideportivo, jugaba béisbol, baloncesto, voleibol, no sé qué más, además era de atletismo, entonces, y uno de adolescente tenía mucha hambre, más el esfuerzo físico que uno hacía porque era un liceo militar, siempre pues había un grupo que nos dedicábamos a comer en extravagancia, yo creo que eso me quedó, eso esa mala costumbre. Es costumbre. Claro, pero yo salía de la universidad. A nosotros nos servían los jueves una chancleta con mermelada y queso, era una panqueca, pero es una vaina que cacheteaba como una goma fea, vos. Papá, eso eran días de gloria. Este desgraciado se llevaba una torre, eran 10, 15 vainas de esas y las metía. Nosotros teníamos una bolsita. Nosotros teníamos una bolsita donde guardábamos los cubiertos y vainas. Ahí metía las panquecas esas para llevárselas para que nadie le viera que llevaba panqueca guardada. Claro, y yo me llevaba mi mermelada escondida, la tenía en el escaparate, en el dormitorio, y ahí le metía, papá. Eran días de gloria, las panquecas que nadie quería. Y bueno, eso me quedó. Ahorita dicen tus compañeros que eres el terror de las papas fritas. Hay una anécdota del año pasado, eso seguro. Si no fue Abelino Cuadra, que es el coordinador de las transmisiones aquí en República Dominicana, a quien agradezco también la oportunidad de haberme tomado en cuenta, porque Abelino toma esa función en 2019, y bueno, él muy gentilmente cuando asume esa función, al primero que llama es a Johnny Nieto, pues, porque en 2018 trabajó, había otra gente, y bueno, él entendió que yo podía continuar, debía continuar, y bueno, eche el cuento de las papas fritas, no se esconda. Y si no fue Abelino, fue Manuel, porque eran los que estaban ahí. Los que se quedaron sin papas. Terminó
la final del torneo de apertura. Y bueno, después que termina el partido, la cuestión, el protocolo, saludos a la reina y al rey, ¿saben? Nos vamos el staff a cenar, pues. Todo el mundo sale de trabajar toda la tarde y vamos a un sitio donde comemos unas hamburguesas, una divinura en Santiago de los Caballeros, y hay unas personas que se agregaron al grupo, que no andaban con nosotros directamente, pero eran allegados y estaban ahí, pues, y no conocían al personaje, no me conocían. Entonces yo estoy comiendo. Ya yo ni estaba sacando la cuenta, coño, esta no va a rendir. Ahí no tengo problema porque siempre. Yo ahí no tengo problema porque siempre me han tratado de buena manera. Si son dos, yo me piden mis dos. Pero yo tengo una costumbre que siempre, desde el liceo, yo siempre dejaba la ensalada o las papas fritas para último. Y estoy comiendo y hay un personaje que está en un lado mío y me dice, y piensa que es que yo no me la voy a comer, pues ya me estoy terminando la hamburguesa y él me la ve ahí, y llega el tipo iba a meter la mano y agarro yo y le digo, no meta la mano ahí, papá, que si usted mete la mano iba a tener problemas conmigo. Marico, aquello fue la mesa, todo el mundo. Nah, marico, se cagaron. Literal me dijo, no me toque la papa frita. No me toque la papa, le dije, que eso no se toca, marico. Todo el mundo quedó, mierda, ¿qué pasó? No, y el conductor que siempre nos cargaba fue, tipo, todas las pautas se acuerda de las papas, el cuento de las papas. Casi que te dice papamán. ¿Tú sabes que ahora que digo papa... Ni papa frita, nieto. Tú sabes que ahora que digo papa, a Jesús que le gustan las anécdotas del fútbol venezolano, hay una anécdota con un arquero que se llama Andrés Ulloa. Fuimos a San Cristóbal y bueno, en el hotel que nos hospedamos había un mesonero que era de estos que siempre son saboteadores, echadores de broma y no sé qué más. Y bueno, después que sirven el postre, no sé qué, sirvieron papitas fritas y no sé qué más. Y las papitas estaban buenas, pues. El tipo llega y dice, cuando está recogiendo los platos y no sé qué más, está todo el mundo ahí echando cuenta, dice, hey, ¿quién quiere repetir papita? Nah, güey. Y el arquero, Andrés Ulloa, dijo, yo. Llegó el tipo y le dijo, repita conmigo, papita. Nah, güey. Esto todo el mundo, marico, el tipo se puso rojito y no había dónde esconderse. Y el mesonero, por lo que causó, el mesonero tuvo que ir a buscar papa y darle, weón, como para tapar la vaina, pero no, fue una joda. No, pero igual quedó la jodida. De verdad, un placer haberte tenido acá. Le hemos pasado muy bien. Espero que te haya gustado compartir con nosotros esta habladera de paja, siempre y cuando tomen en cuenta que hablamos paja, pero en serio. Y no sé, dinos de tu parte la selección de Venezuela, selección Minotinto. ¿Qué ves? ¿Qué esperas? ¿Qué eres consciente de que no tenemos? ¿La cámara de Cero Juego o este podcast abierto para que tú te desahogues con la selección? Mira, empiezo por lo de la selección. La verdad que la selección nos divide cada vez. Por ejemplo, en mi caso, me divide el periodista, el analítico, el centrado del fanático. Yo por un lado quiero que los tipos, me ilusiono cada partido, cada convocatoria, cada fecha que viene Brasil, que venga el que venga. El Johnny fanático está a 1000 por hora esperando que la selección gane, como decimos nosotros los venezolanos, que tire el coñazo. Después a veces los golpes no me dan tan duro porque el analítico está presente, el periodista, el centrado, siempre está ahí. O sea, como que el diablito malo y el diablito bueno. Entonces, a veces como que el trancazo no es tan duro por eso. La verdad, yo veo a la selección en un limbo, pero lo veo no por lo deportivo ni por nada, sino por toda la tramoya que hay, toda la tramoya que hay en Venezuela. Todo. La situación de Venezuela abarcó todo y la Federación Venezolana de Fútbol no es la excepción.
yo pensé que esta intervención de FIFA iba a permitir que la federación tomara nuevos aires en el sentido de que se renovara, se limpiara a lo mejor todo, porque hay mucha gente que trabaja, en su mayoría gente trabajadora y lo demás, pero es necesario renovar. Cuando tú tienes tantos años que no te camina, es necesario que tú des un paso al costado y mantienes un vicio que de verdad no avanza. Entonces, ¿sabes qué me parece? Que en algún momento dije, bueno, Laureano González fue honesto y se abrió porque entiende que ya no debe estar ahí, que ya a lo mejor entregó lo que iba a entregar, pero al ver lo que ahora retoma, claro, de alguna manera digamos que de alguna manera lo obligaron, pero tampoco fue que le pusieron una pistola. Mira, que tú tienes que ponerte ahí. El tema es que lo de la federación, como dice Richard, yo ahí me alineo no es que me alineo, sino que le doy la derecha a Richard Páez. Hay que el sistema, el proceso de cómo se eligen los presidentes, es más difícil que elegir al presidente de la República. Y es todo que está condicionado y viciado por la asociación. Es que es muy viciado, o sea, una asociación escoge un sub-20 femenino, un sub-20 masculino, un árbitro y 2 juveniles, algo así, una locura. Porque eso está orquestado y tramado para que ganen siempre los que están. Entonces, ¿qué pasa? Que esta era una buena oportunidad, como pasó aquí en Dominicana. En Dominicana hubo una intervención en la federación y se aprovechó y se limpió todo. Entonces, el tema de las asociaciones, las empezaron a adecuar por ahí. Bueno, ustedes son los que votan. Bueno, hay que adecuarlos ustedes. El que no esté adecuado, no vota. Y así sucedió aquí. Y aquí hay una nueva federación que está iniciando, empezó este año. Y pensé que en Venezuela había la oportunidad para cambiar eso en este momento, pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Lo que hablamos anteriormente, el sistema absorbe todo y es complicado. Lo único que podemos hacer es esperar. La sangre de Cristo tiene fuerza. Mira cómo Neymar y Coutinho se lesionaron. Disfrutar el proceso. El proceso no va a ser muy benefactor para todos, pero disfrutar lo que sea bueno, sea malo. Creo que esta generación que tenemos nos da para 2 ciclos esperanzadores. Sí o no, no sabemos, pero los estamos perdiendo, David. Yo siento que la situación país no permite que el crecimiento futbolístico se denote aún más. Pero no podemos hacer nada, estamos de manos atadas, Johnny, estamos de manos atadas y no podemos hacer más nada que disfrutar como fanáticos, llorar y celebrar lo que haya que celebrar. Pero bueno. Totalmente. Entonces, antes de despedirnos, mira, te tengo 3 preguntas, rapidito, sin pensar mucho. Un gol que quisieras ver en tu vida. Un gol que quisiera ver en mi vida. No sé, un gol de Venezuela en la Bombonera. Un jugador que quisieras ver triunfar, un jugador venezolano que quisieras ver triunfar. Un venezolano que quisiera ver triunfar. La verdad que, no sé, Wilker Fariñez, que llega a un equipo élite. Creo que tiene las condiciones para hacerlo. Ojalá. Lo que pasa es que se parece a Chubeto, mide 1.60. Un técnico venezolano que quisieras ver en la élite. Un técnico venezolano en la élite, Eduardo Zaragoza. Me parece que Eduardo es un tipo muy bien preparado, capacitado, de nueva escuela y que tiene que dejar los caballos, que se deje los caballos por otra cosa y que se vuelva a dedicar al fútbol nacional. Yo tengo una pregunta más. No te metas con Eduardo Zaragoza porque aquí tenemos una campaña que Eduardo Zaragoza tiene que venir para hacer juegos. No, pero que yo lo digo que le deje los caballos a alguien que los organice. No te metas con Crotones le da plata a Zaragoza. Exacto, pero que vuelva al fútbol. Lo que César es de César. Una pregunta más. ¿Qué preferirías tú? Narrar un partido el partido que clasifica a Venezuela a un mundial o el primer partido de la Vinotinto en un mundial? No, el que clasifica el mundial. Ese es el que nunca se olvida. El que clasifica el mundial, ese, porque ya los otros ya lo he hecho ya. Si Dios quiere, eso se va, papá. Bueno, repito, Johnny, un placer haberte tenido. Muchachos, esto fue un episodio más de Cero Juego. Escríbanos en nuestra caja de comentarios cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier crítica. Hablen del copete de Chubeto, de lo que sea, pero bueno, hablen y síganos en nuestras redes sociales.
Twitter e Instagram como @somos0juegos. Papá, esto fue Cero Juegos, episodio número 11 y salud, papá. Salud. Gracias, Johnny. Gracias por los betas del fútbol. No, gracias a ustedes por la invitación. Bye, bye.